El motor de combustión interna que ya conocemos, que en este caso es del ciclo diésel, ¿cierto? Nosotros lo que botaba el motor de Lambda teníamos el NOx, teníamos el MP, teníamos el HC y teníamos el CO, que era lo que botaba en forma natural. El HC y el CO y el NOx vienen porque el combustible es propio del petróleo, que el petróleo es un hidrocarburo, por eso que bota el hidrocarburo, ¿cierto? El problema es que, o la diferencia es que como debido a la gran temperatura y a la gran presión que presenta en este tipo de motor, simplemente bajaba a emisiones muy bajas y se encargaba de reducirlo. Esa sí, esa pega. Ayudaba a bajar las emisiones de HC y CO y era a través del proceso de oxidación. Nada más que eso. Los benzíneos tenían oxidación y reducción. Como aquí no hay reducción, el que pasa por detrás, por decirlo de alguna forma, es el NOx, que se supone que tendría que haber sido filtrado ahí. Pero como es solamente oxidación, que el CO lo transforma en CO2 y ese lo transforma en agua, y el NOx siguió pasando. Para el EPP o material particulado se integró el DPF, que es el filtro de partículas, que se encargaba de retener bajo cierto punto y después a lo mejor había que llevarlo y poder flotarlo. Entonces los sistemas, para poder trabajar con tuvieron que tener una sonda lambda, que se caracteriza porque es digital o la llamada de banda ancha. ¿Cierto? Que la conocemos porque normalmente tiene 5 o 6 cables. Que una de las diferencias, o para que más o menos entendamos la diferencia, la sonda lambda analógica, por decir así, la que viene en los bencineros más comunes, ¿cierto? Se caracteriza, si lo graficamos, por entregar un circuito de esta forma cuando la mezcla iba variando de rico a pobre, que normalmente varía ser de los 0,2 mV hasta los 0,9 mV, era que iba subiendo y bajando constantemente para intentar de mantener la mezcla estequiométrica, que la mezcla estequiométrica era, decíamos, cuando lambda era igual a 1, que era lo mismo que decir el aire aspirado o el aire real, entonces nos daba 1 y era bueno. Pero esta sonda lambda, que es una sonda lambda digital, la diferencia nos dice que solamente nos dice si es rico o es pobre, nada más. Nos dice qué tan rica y qué tan pobre. Nos da con más certeza, nos da con más fineza. Creo que le dijimos en ese momento a los cabros que les gusta ir a correr, les gusta poner los autos, que el turbo, que todas, hablan de la Wayban. La Wayban es un tipo de sensor de oxígeno que se pone en ese tipo de vehículos, sirve más que el otro tradicional, que en el fondo esto es una Wayban, una sonda lambda ancha, que lo mapean distinto para obtener mejor resultado. Las diferencias son que aquí, ahora tengo el 0 aquí, ya no tengo el 0 abajo. Entonces esto me va a permitir decir qué tan pobre puede ser o qué tan rica, y el gráfico normal de esta se caracteriza algo así. Es el funcionamiento que tendría que tener ese más o menos en forma óptima. Tiene variaciones, pero tenemos que exigirle mucho porque este mide más certero. El otro es más sensible, por decirlo de alguna forma. Simplemente marca rico, pobre. Trata de mantenerme una curva más o menos característica, cercano a los 3, cercano a los 0,4 por ahí anda, más o menos cuando está trabajando bien. El problema es que esta no nos sirve mucho el tester porque es de banda ancha, es digital. El osciloscopio nos va a servir, pero para ver esto no nos va a servir más. El que nos sirve ideal para sería un escáner de la marca, que ahí nos marca ya uno más precisa todo eso. Pero ahí se bajó el HC y el CO, ¿cierto? Y después, como no se podía bajar el PM o el MP, perdón, y el NOx, se encargó de bajar el material particulado, reteniendo las partículas para impedir que pasen, ¿cierto? Y luego se supone que aquí solamente seguía pasando el NOx, porque ahí se eliminó el material particulado, o trataron de eliminar el material particulado. Para que tratara o intentara bajar el material particulado, perdón, se me estaba olvidando algo aquí también. Ahí está la guerra también. Entonces, para que tratara de bajar el material particulado, pero al mismo tiempo intentar mantener un control constante para saber cómo estaba trabajando al interior, es que habían puesto un sensor de
diferencial de presión, que se encargaba de tomar la presión antes del DPF, después del DPF, y por una variación de presión interna, donde se supone que aquí viene una high pressure y aquí baja una low pressure. ¿Por qué? Porque el material particulado ahí quedó ahí y solamente está saliendo gas. En teoría, podríamos decir entonces aquí está saliendo puro gas, ¿cachai? Porque en el material sólido quedó aquí. Entonces por eso hay una baja de presión, porque el gas, como es más expanso y es más liviano, se puede correr más libremente al interior. El material particulado era el que hacía retener. Hasta ahí iba todo bien, ¿cierto? Le habían puesto la sonda lambda, necesitaban una sonda de temperatura de escape para verificar también que eso pudiera estar trabajando y además para verificar también cuándo le tocaba trabajar a ella. Porque la EGR en esta norma era una GR refrigerada y más encima era controlada por ECO. Ya dejó ser EGR mecánica con una membrana, no, ahora es controlada por ECO y refrigerada. Entonces, bueno, y hasta aquí haya llegado el puro NeoX. Y estos valores ya prácticamente ni se consideran porque son muy bajos y ese se encargó de reducirlo. Entonces, igual que el bencinero bajaba el HCNOX, aquí lo que hicieron era si el catalizador bencinero oxidaba y reducía por los componentes, por los metales que tiene al interior, lo que hicieron ellos fue simplemente partirlo. Tiramos el que oxida, lo tiramos a este lado para su HC y el que reduce lo vamos a poner allá para tirar el NOx. Por eso que el bencinero se llama oxidación y reducción, porque tenía los dos componentes juntos. Ahora el diésel los separó aquí y el otro lo tira para allá, con el objetivo de bajar el NOx acá. Pero se dieron cuenta que este no era muy eficiente todavía, le faltaba. Entonces lo que hicieron fue poner el sistema SCR, que es una inyección adicional de ácido, ¿cierto? Que le meten al gas que viene aquí con el objetivo de que ahora se vaya limpiando, por decirlo de alguna forma, se vaya filtrando y catalizando el NOx que va saliendo, obteniendo al final nitrógeno y agua. Entonces ahí se va produciendo, entre comillas, la disminución de los gases contaminantes y del material particulado. Aquí vamos a necesitar una sonda lambda de NOx y vamos a necesitar otra sonda lambda más de NOx, que ya no es igual que la sonda lambda tradicional, sino que solamente para el NOx, ¿cierto? Para verificar cómo está el estado. Cómo entra y cómo sale, ¿no? Cómo entra y cómo sale, porque para inyectar el ácido úrico, o urea, o AdBlue, como le llamen, ¿cierto? Mira, esa es de NOx. Sí. ¿Es de una Peugeot, una Boxer? No, este es de un Scania. Igual a la de la Boxer. Sí, son... ¿Es Bosch? Bueno, ¿Es Bosch? no. temperatura de... A este sí... si nosotros quisiéramos medirlo, simplemente tendríamos que ubicar aquí el tester cuáles son los cables de la resistencia interna que tiene esto, ¿cierto? Que en teoría son del tipo NTC, donde a más temperatura tendría que bajar resistencia, y si quisiéramos probarlo afuera, ubicar con el tester cuáles son los cables de la resistencia, y con una pistola de calor, con un encendedor, con las mismas manos, ¿cierto? Tendría que empezar a bajar resistencia Con una pistola y de calor, generar un cambio. Claro. Ahora, normalmente esto por un tema que son mandados por ECU, por unidad central, el voltaje de alimentación son de 5 ohms. Y tenemos dos opciones para poder medir esto. O lo vemos afuera para medirle solamente resistencia, nada más. O si lo queremos ver puesto, también hay otra opción. Si yo quiero ver esto puesto, primero tengo que identificar cuál es el cable que viene en 5 volts. Que viene desde ECU, el positivo. Y en el fondo aquí no hay un positivo negativo porque una resistencia. Recuerda que la resistencia de este tipo de sistema va puesta en serie. Entonces el cable viene con 5 volts, pasa a través y se devuelve hacia la ECU y él le hace la resistencia. Pero la resistencia que le está haciendo no lo muestra en voltaje salida, sino que es el mismo voltaje que está entrando, que cuando esto ofrece más resistencia, el mismo voltaje que entra comienza a decaer. Hace la función de resistencia. Igual como lo hace un sensor de temperatura
el SD. Si yo tengo un sensor de temperatura puesto en una culata, en un múltiple, ¿cierto? Tengo ahí sensor de temperatura y tiene dos cables. Se supone que ahí está el líquido refrigerante NTC. Aquí adentro está la resistencia térmica. Si yo quiero medir esto, lo desconecto y le mido resistencia, que entre comillas todos los sensores de los vehículos de un sistema de inyección electrónica, ya sea diésel, son NTC, por un tema de consumo corriente. Y los actuadores son PTC, porque el actuador no puede trabajar con 5 volts, el actuador trabaja con 12. Y como la ECU generalmente no generan 12, la ECU manda a trabajar al relé y el relé manda a trabajar para allá. Por eso que los actuadores por temperatura son PTC, que son los llamados calefactores. Que donde encontramos en este tipo de vehículos, encontramos, por ejemplo, tienen un calefactor de combustible. Donde está el filtro de combustible, tienen una sonda calefactora, ahí en el mismo filtro de combustible también. Entonces, esto yo podría medir la resistencia si ustedes quieren, o también podríamos verlo en voltaje. Y al verlo en voltaje ya tiene que ser puesto, voltaje continuo, donde con el cable rojo del tester pincho el que viene desde la ECU, que con contacto me va a dar 5, y con el cable negro del tester lo derivamos a tierra. Y a medida que esto se empieza a calentar, el voltaje de esto, el mismo que entra, va a comenzar a decaer. ¿Por qué? Porque este le está ofreciendo la resistencia variable. Él se está poniendo en contra para que pase más corriente o menos corriente y va variando el voltaje. Entonces, si yo quiero medir con voltaje, esto tengo que ver el mismo que lo alimenta. Y para ver cuál es el que me alimenta, para probar, simplemente pongo este 5 y este sí o sí va a tener otra cosa, porque ya está pasando por la resistencia. ¿Por qué no mide menos que 5 y lo puedo medir ahí? Porque esto se da para la ECU y ahí cierra un circuito. Se cierra siempre con la ECU. Se cierra con la ECU en ese caso. Pero el 5 pero volts. ahí no es tierra. Pero ahí no es tierra. No. Pero solamente se regresan los 5 volts. Se regresa, entre comillas, lo que alcanzó a pasar de aquí porque este lo puso resistencia. Claro. Entre comillas. Claro. Ahora, ¿cómo se representa esa resistencia en un tester? Identificando el de 5 y ese tiene que empezar a bajar. Igual que el del agua. El del agua exactamente igual. Y baja. Coeficiente de temperatura negativa. Coeficiente de temperatura negativo. ¿Sí? Y ese es el ciclo. Ahora, para saber cuándo vamos a tirar el combustible para que se mezcle con el gas de escape, que en teoría viene solamente NOx solo, es que necesita la acción de los catalizadores, perdón, de la sonda lambda de NOx, para que este tanque propio, que tiene solamente ácido, es capaz de generar su propia bomba de combustible y a través de una ECU, ¿cierto?, se genera un pulso de inyección que en proporción dijimos que podían dar 80-20, no de la mezcla, sino que de los de litro combustible versus lo que yo quería usar y lo que sí usar del ácido. Por eso los vehículos tenían dos estanques, uno para el combustible. Y ahora por luego. Vas a hacer un actuador, entre comillas, no se manda solo. Claro. No va a mandar el ácido cuando él quiera, lo va a mandar cuando la ECU le digo, oye, ¿sabes qué? Parece que tengo un problema con el veneno. Ve que allá hay que limpiar, lo va a dejar. Ya. Y esa proporción es de 80-20 pensando en litros. Si yo uso 100 litros de combustible, voy a guardar 20 litros de ácido. Sí. Indistintamente de la proporción que se hace del ácido mismo, porque no es el ácido puro, que hay que mezclarlo con agua. No es el ácido puro tampoco, sino que el estanque llevaba una mezcla con agua. Profe, ahí usted aplicó una sola unidad de control para todo el sistema. No, ese es el tanque. Ah, ya. El tanque de combustible con su bomba para que tire, y esta pasa a ser una especie de unidad de control. Claro, porque el SCR trae un módulo aparte. Correcto, ese es. Y ahí maneja la bomba y ahí maneja el pulso de inyección. Ahora, el SR no trabaja solo, trabaja en conjunto con el otro. Sí, pues, sí. Claro, pero tiene su propio módulo. Entonces ahí tienes, o sea, eso es la velocidad entre comillas. Dos sensores, ¿no? Sí, temperatura también. Sí, por los sensores de temperatura, que también son dos. Aparte va el dosificador de AdBlue. Claro. Vale, Y ese. sí. Ese. Y viene una bomba de elevación de AdBlue que va en el estanque. Que está en el estanque.
Mario, Pero es una paja cuando empieza a dar. Y este dar es problemas. de presión, me dijiste. sensor de temperatura y Ya, pues, sensor ¿cuándo de... te instalan de los peso. emuladores? ¿Cómo? Piezo, Sí, po. Es como un bulbo. claro, es piezo. Claro. Claro. Entonces, viste, tiene 3 cables. Entonces ahí cuando nosotros pillamos 3 cables ya sabemos ya positivo, negativo, señal. Que van ahí para los chiquillos para que Oye, la conozcan. ¿y cuándo hacemos la emulación? ¿Esto no lo botan ¿Cuándo allá? emulamos el sistema? Ah. Lo que Ese es pasa, el mira, inyector. de hecho, es que ese lo tenía guardado yo, po, porque de una Ah, máquina bueno, que vi. para la claro. feria. No, es Oye, que son caros, valen a veces como son, 600 a veces son lucas, ¿no? escasos estos. Sí, me imagino. Sí, pues, este vale como 480 más o menos. Este vale 2 y algo. Yo creo que vale más, bueno, porque el de... Véndelo, por hermano. Disculpa, ese sensor de temperatura va El de acá. Peugeot me ha costado como 500 lucas. Acá. Sí, pero el de NOX. El de NOX. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, O sea, perdón, de... todo va a depender de dónde el fabricante ponga el sistema. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos la salida del turbo, trae un inyector, Sensor de después viene el escape, ¿cierto? Y del escape pasa al tubo que le llaman a la caja del SCR. que está todo metido dentro. Sí, porque ahí viene el filtro el DPF y por el mismo caño viene adicionado el SCR. Tiene tantos parámetros. Es como... Y también no tienes cuando- que cambiar el SCR, también lo... No es que se cambie, sino que se le hace mantención. Pero por ejemplo, cuando hay una falla en la dosificadora, el AdBlue se cristaliza y lo que te provoca, por ejemplo, tenéis dos tipos de fallas. Una, se te echa a perder la bomba de elevación del AdBlue, se te aterriza la bomba porque queda trabajando seca. Y como está en temperatura, falla. Exacto. ¿Este es de presión? Es un sensor de presión. Sí, porque tiene como un diafragma dentro. O una... Es del de tipo piezo. piezo. Exacto técnico, podemos llegar fácil al diagnóstico y a la reparación de las fallas. Por ejemplo, nosotros el gran problema que tenemos con esto, por ejemplo, cuando falla una dosificadora, la máquina deja de regenerar. Y al dejar de regenerar te acusa no sé, en la pantalla que... El de PR está malo. Claro, te acusa falta de regeneración. De hecho, las máquinas se pueden autorregenerar. Se y no- limitan. sí, pues, y se limitan, claro. No sé, pues te puede llegar a 20, 30 kilómetros por hora y la máquina de ahí no anda más. Disculpa, ese regenerador va acá. Acá. Allá, allá. Que tiene otro sensor de También. tiene otro sensor de O temperatura. sea, hay dos regeneradores. De presión. Acá y allá. No, pues, No. pero ese es un... Es que Es que, mira, Está enredado, explícale. Ese Euro 5, ese de allá Euro Euro 6. Euro 6. Claro, por ejemplo, en los vehículos de hoy en día que vienen con Euro 6, viene todo incorporado En un en puro el cajón. SCR. ya, ok. Todo incorporado en esto. Yo te Y estoy tenemos hablando- un regenerador que es. Este es el sistema Dex Noxtronics. Lo que El de Nocturne que estaban viendo en vos. Sí, ya. Es lo es mismo. lo mismo. Ya. Sí, pues, y la vía que va provocando el sistema, que también pues, se tapa el dosificador, la bomba dosificadora, la Blue. Ya no hay problema, hay problemas de presión, la máquina le cuesta regenerar, El inyector se tapa también. claro, se tapa. No sé, pues, un sensor NOX igual cuando presenta fallas, la máquina tiende a no regenerar. Y es donde uno tiene que empezar a buscar, por ejemplo, el escáner te acusa que esto, pero no es 100% seguro. ¿Por qué? Te Porque orienta puede, nomás, po. sí, pues porque puede ser, no sé, un ducto obstruido. ¿Cachai? El propio inyector, quizá. Claro, claro. Por ejemplo, hace 2 semanas atrás tuvimos 2 máquinas que retornaban todos los días por potencia. Y lo que hacían ellos era meterle el escáner, borrarlo, porque ni siquiera dejaba regenerar, sino que le borraban los códigos, salía y la máquina volvía al tiro. Y estuvo trabajando así 2 semanas. Me puse a verla con otro muchacho allá, nos pusimos a revisar y llegamos a la deducción que era la bomba elevadora. De hecho iba a traer una bomba, pero era muy grande para Ya. la mochila, no iba a alcanzar. Y ellos estaban cambiando solamente las unidades, pues llamaban a Kaufman y Kaufman hacía la reprogramación, Kaufman le cambia el filtro, le hacía la reprogramación o cambiaba la unidad. Ya. Y esa pega estaba saliendo alrededor de 7 millones de pesos más o menos. ¿Cuánto? 7 millones. Y el jefe nos dijo, chiquillos, necesito que me empiecen a revisar esto porque dijo, no es posible que todas las máquinas que
que revisemos, le cambian la unidad y le cambian el filtro. Y no hagan nada más. Claro. De hecho, igual las máquinas vuelven a veces. Sí. Así que nos pusimos a meter mano ahí, revisamos Todo tapado. el diagrama eléctrico, descartamos las señales que llegan a los módulos. Y este era más complicado porque va por debajo de la máquina y ya como no hay pozo, hay que trabajar En el piso. en el piso, claro. Y Es que empezamos a son muy revisar bajos, las son- señales, claro, y efectivamente como ya tenemos la experiencia de, por ejemplo, de cómo probarle una señal de unidad que llega a un conector, ¿cierto? Ya vamos descartando. Y aparte la prueba mecánica que se le realiza es sacarla y ver si tiene poco caudal. Ya si tiene poco caudal ya significa que esta válvula. Cada válvula valía 1,5 millones de pesos. La bomba. La bomba elevadora, claro. Y el jefe me dijo, oye, ¿estáis seguros que es la bomba? Y le dije, arreglémonos. Con el pulita en 2 manos. No, sí, obvio. José, Y disculpa, ¿y esto dónde va? ¿En qué parte va? trajeron Allá. Ahí, Abajo, ya. ahí. Oye, Trajeron 3. ¿y hay algunos sistemas SCR que tienen el módulo incluido junto con el estanque y falla algo? Tienes que cambiar todo. Todo, sí. O sea, eso No, es lo ni que siquiera- estaban haciendo. Es como- Ni siquiera te permite cambiar una pieza. De hecho, por Porque- ejemplo, tú allá en el Yo caso no que tenemos desarmo nosotros, el barro ahí. es ¿Lo arregláis? que diagnostican, llega Kaufman llega y dice, ni siquiera Kaufman te hace un diagnóstico, sino que Kaufman viene a cambiar el componente. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo que tienes problemas de presión. Claro. Y eso es lo importante ahora de aprender acá en clase, porque de hecho, viejo, igual le hemos ahorrado harta plata a la empresa. Me Ahora imagino. vienen los regalos igual. Sí. Sí, bueno, sí, ahora sí vienen los regalos. Buena. Y esto es lo importante, chiquillos, aprender las mediciones, cómo medir una señal de unidad, de cuál es la tierra, cuál es la resistencia, porque todo esto es... Con eso llegáis a las panas, yo Claro, creo. porque de hecho el escáner te ayuda, como dice el compañero, pero utilizar el tester igual es Salva. fundamental en esto, Salva. claro. Hoy en día sí, el tester no, sin tester no hace nada. Esta es la tecnología. Espera, se supone que aquí viene de gas de escape, ¿cierto? Sí. Aquí el aire fresco va a entrar y lo va a tirar. Fíjate que mira. Está pegado. Oh, está pegado. Pero fíjate que aquí hay una mariposa adicional que está conectada directamente con el tubo escape. Entonces cuando aquí queda una contrapresión para que no frene la otra, y me la bota. Claro. Ahora se está usando, aquí se usa el vacío, en este caso bombencinero generalmente, que cuando cierro la mariposa, esto genera succión, y al generar succión, abre la ventanilla y me descarga lo que puede haber quedado. De hecho, el turbolag se aumenta con el intercooler. El turbolag crece con el intercooler, como el intercooler tiene que dar más recorrido, más largo el aire, el intercooler es beneficioso para enfriar, pero te retarda más encima el funcionamiento del turbo, porque tiene que ser más rápido todavía, o perdón, más largo todavía. Pero eso es una válvula de descarga. Ahora, muchos de esos que hacen esto mismo, le ponen un pitito que suena bonito. Ahí se la pone el. Y suena bonito. Sí, suena bonito. ¿Sí? Suena. Pero para los bencineros. Exclusivamente porque tienen mariposa. Y como tienen mariposa, guardan esa presión más encima. En cambio, el diésel, como no tiene mariposa, alcanza a entrar presión y simplemente los diésel, uno cuando está en la calle, simplemente escucha el... Nada más. Profe, el auto que tenía yo perdió fuerza y me dijeron que el turbo se había echado a perder. Un Gol GTI que tuve yo. Y puede haber sido eso, ¿cierto? Porque perdía fuerza, ya no tiraba, no picaba. Es el turbo el que se echa a perder, po. Mira, bueno, las panes turbo. Primero, si tú no cambias el filtro de aire, o andas sin filtro de aire, la cantidad de material sólido que va a entrar ahí, y esto gira muy alto RPM, no estamos hablando de si el motor viene a 2500, esta cuestión viene a 10.000. ¿Sí? De hecho, por eso que necesitan lubricación. Y de hecho, por eso que necesitan refrigeración también. Y hoy día en la actualidad encontráis muchos tubos que se refrigeran con agua y con aceite. Aparte de lubricar el aceite, también enfría. ¿Sí? Entonces, si está bien a 10.000 y le cae una piedrita, Sí. ¿cachai? Harina. Lo otro que el que une este eje con el eje esta, allá en medio, tiende a ser de bronce. Entonces cuando uno los va a revisar, los pesca, El juego que decía usted, po. o si están puestos aquí, mira. Si están puestos ahí, uno hace más o menos lo siguiente así. Y así cuando están así. Ya. O
Ahí. Ahí ¿Sí? está cagado. ¿Sí? Eso es. Ahora, si eso está malo, ¿sí? Si eso está malo, lo más probable es que si hay paso de aceite aquí, lo más probable es que si tiene juego, parte del aceite Está saliendo a la admisión. y de humedad azul. Claro. Con lubricación muchas veces pasa aceite por aquí también y pasa agua cuando son por agua, cuando está muy malo y se llama la admisión. Profe, ¿de qué vehículo es este? Porque un Toyota debe ser buen turbo. Capaz que sea una Hilux, no sé. Un Supra. A lo mejor está ahí, mira. Un 2J. Debe ser de Hilux esa weá, ¿o no?